Quiero que ahora estudiar rápidamente en el libro de Génesis, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 9, ¿sí? Y 10. Génesis capítulo 4, versículo 9, 10, y vamos a ir hasta el verso 13. ¿Sí? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, perdón, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en tu tierra. ¿Sí? Hasta ahí es. ¿Saben qué? Lo que me llama la atención y un poco lo que quería compartir yo en esta mañana es una historia que todos conocemos, ¿sí? Es la historia de la muerte de Abel, cómo Caín mató a su hermano. Ahora, no voy a entrar en detalle en todo el capítulo 4 de Génesis, pero lo que llama la atención es lo siguiente. ¿Por qué razón Dios, si Dios lo sabía, Dios vio que Caín mató a Abel? Aún más, después del verso 10 dice, ¿sí?, que la sangre de Abel estaba todavía, como diciendo así, viva, clamando por justicia. Dios sabía. ¿Por qué razón Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a veces algunos decimos, parece una pregunta media tonta. ¿Sí? Parece una pregunta media tonta. Si Dios sabía, ¿por qué le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de hacer con Caín? ¿Dónde estuvo el problema de Caín? ¿Cuál fue la razón que Caín actuó como actuó? Hay una realidad que es esto. Caín mató a Abel. Eso es verdad. Y eso está mal, y es pecado, y es un homicidio. Está mal. Pero Dios no solamente quería trabajar por el homicidio. Quiero que entiendas algo, amado. Dios no solamente trabaja sobre mi pecado. Mi pecado en la cruz fue clavado. Pero Dios trabaja sobre las raíces de mi vida que me llevan a ese pecado. No siempre el pecado tiene como raíz un pecado. Muchas veces el pecado tiene como raíz otro tipo de indicios, ¿sí?, de forma de ver la vida, de valores, que me están llevando hacia el pecado. Y aún en medio del pecado, Dios tiene esta actitud. ¿Cuál? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es, ¿sí?, lo que Dios estaba queriendo hacer con la vida de Caín? ¿Por qué razón Dios le hace esta consulta a Caín? ¿Por qué razón Dios le pregunta de esta manera? ¿Por qué razón Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál es la razón que le preguntó? Lo que Dios estaba haciendo era tratar de abrir la puerta a Caín. ¿Para qué? Para que Caín pueda arrepentirse y entender lo que es la gracia de Dios. ¿Me va siguiendo? Dios está abriéndole la puerta de la gracia. A ver, cuando yo caigo en pecado, cuando yo vivo en mi justicia propia, ¿qué es mi justicia propia? Cuando todo gira en torno a lo que yo creo, a cómo yo veo las cosas y a mi forma de cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es mi justicia propia. No porque en la guitarra se toca tilín, tilín, no tolón, tolón. Y de repente me cierro en eso y no me abro, eso es mi justicia propia. El problema del egoísmo no es que todo quiero como yo. El problema del egoísmo es que yo quiero que las personas vivan y se muevan como yo. ¿Me va siguiendo? Ese es el problema del egoísmo. El problema del egoísmo no es lo que yo pienso, lo que yo quiero. El problema es que quiero que todos ustedes piensen como yo pienso. Ese es el problema. Y si no pensás como yo pienso, entonces me enojo con vos. Ese es el problema del egoísmo. Entonces, pero David, entonces, ¿cómo es la cosa? Yo tengo que pensar como el otro y el otro no. No, es que tenemos que pensar los dos, como la Biblia me dice que tengo que pensar. Por eso que el Evangelio es, en Cristo soy nueva criatura. No importa lo que yo pienso, no importa lo que Josías piensa, lo que importa es lo que la Biblia me dice que tengo que pensar. Y así como la Biblia me dice,
así yo tengo que pensar. No, pero si se así son unos tontos. Es que no importa ni lo que vos pensás ni lo que yo pienso. Si la Biblia me dice que yo tengo que caminar una milla más, amado, tengo que caminar una milla más. Y si no quiero caminar una milla más, ese es mi problema. Soy un egoísta. Soy un egoísta. ¿Me vas siguiendo? Ese es el problema. No es lo que yo pienso, no es lo que vos pensás, es lo que la Biblia me dice, es lo que Cristo me dice en su palabra. ¿Qué estaba haciendo Dios con Caín? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de hacer con Caín? ¿Qué es lo que estaba buscando? Que Caín, más allá que ya había matado a su hermano, Dios no quería perderlo a Caín. Dios no quería perderlo. Ya había perdido, entre comillas, a Abel, que de cierta forma lo perdió, porque Abel fue la presencia de Dios. El problema no era Abel, el problema era Caín. Dios estaba perdiendo a Caín, no a Abel. Abel estaba en la presencia de Dios. Dios estaba preocupado porque a Caín lo estaba perdiendo. ¿Y por qué lo estaba perdiendo si Caín estaba con vida y se podía arrepentir? No, porque el gran problema de Caín no fue que mató a Abel. Ese no fue el problema. Ese fue el fruto del problema. El gran problema de Caín es que Caín en su corazón había matado a Dios. ¿Me vais siguiendo? Ese fue el problema de Caín. Que en su corazón él había matado a Dios. ¿Y cómo que había matado a Dios? Porque si vos lees versículos anteriores, Caín fue a presentar una ofrenda con Abel hacia Dios. Pero cuando él se dio cuenta que la ofrenda de Abel fue aceptada, no, dice que se enojó en gran manera, se puso mal. ¿Por qué se puso mal? Porque la ofrenda nunca fue para Dios. La ofrenda fue siempre para él. ¿Y cómo te das cuenta, David, que la ofrenda no fue para Dios? ¿Cómo es que te das cuenta? Muy sencillo, amado. Yo vengo y canto acá en la iglesia, me pongo a cantar. Y de repente viene Josías y canta. Y la gente me dice, wow, Josías, qué bien que cantaste. Y a mí nadie me dijo nada. Y yo empiezo a decir, es que nadie me quiere. Es que los guitarristas me tocaron mal. Es que empiezo a actuar de esa manera. Lo que está saltando es lo que hay en mi corazón. Que yo nunca canté para Dios. Nunca. ¿Y para qué cantaste? Para vos mismo. Eso le pasó a Caín. La respuesta de Abel desenmascaró el corazón de Caín. No, pero que yo vengo a la iglesia y sirvo a la iglesia y hago la guardia o vengo a limpiar o salgo a evangelizar, a orar y de repente viene tal hermano, hace lo mismo y el pastor o tal hermano, todos lo reconocen. Y a mí nadie me lo reconoció. Qué injusticia, qué falta de amor, qué es esto. No, amado, eso si sentís esas cosas, se está desenmascarando en tu corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Egoísmo. Todo lo que hice, no lo hice para Dios. ¿Cómo? No lo hiciste para Dios. ¿Y para qué lo hiciste? Para tu propio placer. Es una religiosidad. Yo cumplo con lo que tengo que hacer. Pero el fin de todo soy yo. Yo cumplo con lo que tengo que hacer. Pero la meta final soy yo. Entonces, escuchamos las grandes palabras. ¿Cuál? Yo tengo que vivir para mi realización. ¿Quién dijo que tengo que vivir para mi realización? La pregunta es, ¿qué es mi realización? Y sentirme pleno, sentirme realizado. ¿Quién te dijo esa mentira? Ah, ¿y no es verdad? No, amado, no es verdad. No es verdad. ¿Y entonces para qué tengo que vivir? Para hacer la voluntad de Dios. Para vivir 100% haciendo la voluntad de Dios. Haciendo esa voluntad de Él, voy a encontrar el sentido de mi vida y mi realización personal. Pero si no hago 100% la voluntad de Dios, lentamente voy a empezar a matar a Dios en mi corazón para empezar a revivirlo. Ese es el problema de Caín. Ese es el problema. Te puse una pregunta en esta mañana y aquellos que están escuchando por la radio. ¿Sale por radio o no? Sí, está saliendo por la radio. ¿Estás haciendo las cosas para Dios? ¿O estás haciendo para vos? ¿Para quién estoy haciendo las cosas?
esta semana estaba meditando algunas cosas, pero una cosa que me llamó la atención era, ¿qué es lo que a veces me hace perder la fuerza para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que se me hace perder la fuerza para servir, ministrar, cantar? Aún hasta para venir a la iglesia. ¿Qué es? Y la respuesta para mí fue algo tan sencillo y que a veces uno se olvida. ¿Cuál? Sacar los ojos de Cristo. Cuando saco los ojos de Cristo, empiezo a sentirme cansado, empiezo a mirar que mi hermano es más gordo que yo y ocupa más silla que yo. Empiezo a mirar que el otro viene más tarde y yo soy más temprano siempre. Empiezo a mirar tantas cosas. La razón es, saqué los ojos de Cristo. Por lo tanto, comencé lentamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con Caín? Dios estaba desesperado, tratando que Caín no muera. No muera. Que Caín no muera. ¿Me vas siguiendo? ¿Y cómo te das cuenta, David, que él estaba tratando que Dios estaba tratando de hacer esto? Porque fue la pregunta. Lo triste fue la respuesta de Caín. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y permíteme decirte esto, amado. Capítulo 3 de Génesis te muestra la muerte en la humanidad. ¿Y cómo se manifestó la muerte en la humanidad? Se cortó la comunicación entre Dios y el hombre. Capítulo 4 de Génesis te muestra la muerte entre los seres humanos. ¿Y cómo se manifiesta la muerte entre los seres humanos? Se corta la comunicación y la relación entre los seres humanos. ¿Cómo? Exacto. Caí con la respuesta que dio es, estoy muerto, Dios. ¿Cómo estoy muerto? Cuando a mí no me interesa la vida de mi hermano, es que estoy muerto. Mi hermano sigue vivo, el que morí soy yo. ¿Me va siguiendo? Cuando Caín le dijo, ¿y qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Lo que está diciendo es, no me importa. Mintió, engañó. Pero más allá de eso, todo eso fue el fruto de algo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Muerte. ¿Qué me quiere decir, David? Cuando a mí me cuesta relacionarme con mi hermano, cuando a mí no me preocupa la vida de mi hermano, cuando yo tengo problemas con las relaciones con las personas, quiere decir que la muerte comienza a manifestarse dentro de mi vida. Vida es comunicación, relación. Muerte es apatía, indiferencia, aislamiento. El egoísmo es como estar viviendo, ¿sí?, de mentira. ¿Por qué? Porque vivo mientras que todo sucede o pasa como yo quiero. Y cuando la cosa no es así, entonces se acabó todo. Viene la muerte. ¿Y cómo te das cuenta que viene la muerte? Porque perdí el entusiasmo, perdí las ganas, perdí la paz, perdí la fuerza, empecé a quejarme, empecé a contar las cosas. ¿Vos conocés personas así? Éramos recontra amigos, carne y uña. Hasta que algo pasó y no me gustó. Y de repente yo me di cuenta que no éramos tan carne y uña. Y estábamos separados. Y ya no me gusta tanto la casa de mi hermano. Y ya empecé a alejarme de todo. No estoy diciendo que me alejé porque era pecado. No. Porque a veces hay situaciones y hay relaciones que son enfermizas, o son tóxicas, y tengo que separar, porque no me hace bien. Pero me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo cuando yo tomo la decisión de todos aquel que no hace lo que yo digo, lo que yo pienso, me alejo. En eso tengo que tener cuidado. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? ¿Qué fue lo que Dios le estaba diciendo a Caín? Dios le estaba diciendo a Caín, Caín, salí de esa actitud. Caín, el problema no fue la muerte de Abel solamente. El problema está en tu corazón. ¿Sí? El problema estaba en vos. Dios está buscando que Caín se arrepintiera, que Caín pueda entender lo que era vivir en la gracia. El problema, como decíamos, no fue solamente la muerte de Abel, sino el corazón de Caín. ¿Sí? Él se sintió rechazado. Y él creía que la culpa, fíjate qué interesante, él creía que la culpa del rechazo fue Abel. Si Abel le hubiera dado ofrenda, la ofrenda hubiese sido la mejor para Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo acá a Caín, justamente era lo siguiente, que lo que Dios le estaba diciendo a Caín era que el problema no había sido la ofrenda, el problema había sido el corazón de Caín. Cuando vos te sientas rechazado, amado, el problema del rechazo no está afuera. El problema del rechazo está dentro de ti.
No, si hubiese estado tal persona, la cosa sería diferente. Si no hubiese... Amado, el problema está dentro de mí. Ese es el problema de Caín. ¿Te das cuenta hasta acá? ¿Me vas siguiendo? Ese es el problema de Caín. ¿Y qué entonces lo que Dios quería hacer? Que Caín se dé cuenta y pueda salir de esto. ¿Qué lo llevó esto a Caín? Como decíamos, el sentirse rechazado. Dios le mostró que el problema no estaba en Abel, sino dentro de él. La pregunta que le hace Dios sí muestra lo que había en el corazón de Caín. Él no quería nada con su hermano. Él no quería nada con nadie. Él lo único que quería era lo suyo propio. Él lo único que quería era él sentirse realizado, él sentirse bien. Nada más. Eso es egoísmo. ¿Cuáles son las grandes crisis que hay en el matrimonio? Una de las crisis del matrimonio es que dejo de servir para empezar a exigir. Ese es el problema. Dejo de servir para empezar a exigir. ¿Cuál es el problema que tengo dentro de la iglesia muchas veces? Dejo de servir para empezar a exigir. Y cuando me voy de esa manera, lentamente la muerte comienza a entrar. Quisiera que está al lado tuyo. ¿Entender lo que es el pastor? ¿Sos de exigir o sos de servir? Preguntale está al lado tuyo. ¿Sos de exigir o sos de servir? ¿Y pero qué, David? ¿No se puede exigir para que las cosas salgan mejor? No, no estoy diciendo que no. Pero antes de exigir para que las cosas salgan mejor, vos tenés que servirlo de tal manera que sea moderno. Y después que lo haces, tenés que tener toda la paciencia del mundo para que yo pueda empezar a cambiar. ¿Cuál es el problema que a veces tengo? Primero, que yo no lo hago. Y segundo, que exijo y no tengo paciencia para que la gente lo pueda hacer. Y ahí viene los grandes problemas. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? ¿Qué es lo que Caín estaba teniendo? Este era su problema, era su egoísmo. Él quería que las cosas se hagan a su manera. Permitime que quiero ir terminando con esto. Caín no sabía relacionarse. Caín no sabía relacionarse con las personas. Cuando yo no sé relacionarme, solo lo hago de manera egoísta. Y el tema es que voy a terminar como Caín. ¿Cómo terminó Caín? Fíjate qué interesante. Hay dos consecuencias que suceden en mi vida cuando yo no sé relacionarme con las personas. Quiero que sepas algo. A veces no tiene esta idea. Bueno, mira, ¿sabes qué? De ahora en más, yo no más con nadie. Lo que hago ahora es vivo a Cristo, vengo a la iglesia, asisto al culto, me agarro mi bolsito y me voy a mi casa, ¿sí? No me meto más con nadie, no me joden más nadie, yo cada uno después, bla, 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 bla. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cuánto puedes vivir ahí? Contado con las manos. No, sí, no puedo. No. Es que si vas a vivir así, prepárate y seguir leyendo lo que dice capítulo 4 con Caín. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Caín después de esto? Le dice dos cosas que le suceden a Caín. Y anotarla bien aquellos que toman nota. Dos consecuencias que tengo en mi vida cuando yo rompo las relaciones con mis hermanos. Hay dos consecuencias que sí o sí vienen. Y Dios las declaró en Génesis capítulo 4. ¿Cuál es la primera consecuencia? La primera consecuencia que viene a mi vida cuando yo de repente rompo relaciones, no sé invertir en relaciones, no sé tener amistades, no amplío mi relación. A veces somos tan egoístas que yo me relaciono con una persona simplemente porque a mí me conviene y porque me gusta. Entonces estamos con un grupo de chicos, y está la chica que me gusta, y yo me relaciono con la chica porque me gusta. Y con esa chica como, con esa chica hablo, y con el resto, no, así, muy esporádico. ¿Y eso está mal? No, no digo que está mal, pero sabe lo que hay en mi corazón. ¿Qué? Egoísmo. Y el egoísmo termina destruyendo. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, ¿me relaciono para servir? ¿O me relaciono para sacar algo para mí? ¿Para qué me relaciono? ¿Para servir o para sacar algo para mí? ¿Me vas siguiendo? ¿Y cuáles son las consecuencias? Fíjate que Dios le dice a Caín, ¿sí? Si vos vas a la Biblia, le dice que de ahora en más, ¿qué pasa con el cultivo? ¿Qué dice ahí Josías en la Biblia? El versículo 11 creo que es. Y sigue yendo, 12.
cuando labres la tierra, no te volverá a dar. ¿Qué está diciendo esto? Él antes trabajaba, sentía placer en el trabajar, sentía fuerzas cuando terminaba de trabajar, porque veía el fruto y se sentía satisfecho. Ahora, a consecuencia de haber roto relaciones, él iba a trabajar, no iba a ver tantos frutos y se iba a cansar. ¿Qué es lo que sucedió? Se debilitó. ¿Qué se debilitó? ¿Caí como hombre? No, los dones que Dios le había puesto. Cuando yo no sé relacionarme, yo estoy poniendo topes a los dones que Dios puso en mi vida. Estoy poniendo topes a las bendiciones de Dios que Dios puso en mi vida. Cuando no sé relacionarme, todos los sueños que Dios puso en mi vida para que se multipliquen y puedan bendecir a otros, se van muriendo, se van secando. Y de repente decís, ¿por qué antes, no sé, yo leía la Biblia y Dios me hablaba y traía enseñanza o sacaba canción? Y ahora, ¿por qué siento como que la cosa? Una de las razones a veces es porque he cortado relaciones con los hermanos. He cortado relaciones. Y entonces, una de las consecuencias, los dones que Dios me da se van muriendo. Porque los dones que Dios me da para usarlos en el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Los dones que Dios me da para usarlos en el cuerpo de Cristo. Y si no lo uso en el cuerpo de Cristo, entonces, amado, se muere. Y algunos dicen, no, bueno, para. A ver, no lo voy a usar acá, pero lo uso en otro lugar. Mentira, amado. Si no lo usas acá, tampoco lo usas en otro lugar. Pero te lo firmo. Había un muchacho en una de nuestras bases de Jucur en Argentina. Lindo muchacho. Muy lindo. Con convencer, con llamar, con dones. Pero tenía una particularidad. Tenía muchos dones lindos. Y yo lo usaba cuando él ejercía esos dones. Pero no había nada que le caía bien. Siempre tenía que estar por todo. Y era medio exigente en algunas cosas. Entonces, un líder que es amigo mío, trabajó con él, dice, mira, tenés cuidado, a veces las cosas no son, bueno, amoldate con lo que tenés. Consejos básicos de cómo vivir. Y bueno, que sí, que no, que sí, que no. Y lo que él decía era, yo sé que puedo dar mucho más para Dios, pero en este contexto no puedo, yo necesito, y empezó como a... Y él se fue a otro lugar, y se fue a trabajar a otro país, y se fue a trabajar como misionero, y realmente en los primeros meses vos decías, wow, tenía toda la razón del mundo. Y yo hablaba con mi amigo, y decíamos, toda la razón del mundo, era espectacular cómo trabajaba, y decíamos, tenía razón lo que decía. Pero con mi amigo me decía, mira, tranquilo, escoba nueva va a remir, espera. Al año y medio, de repente comenzó a tener problemas con los líderes de allá, con el equipo. Como a los 4 o 5 años quedó absolutamente solo él en su ministerio. Nadie estaba más. Y todo lo que tenía, ¡pum! ¿Tenía la verdad? Sí. ¿Sabía hacer las cosas? Sí. ¿Cuál era el problema? No tenía relación. No sabía relacionarse con las personas. Y ese don se murió. ¿Me va siguiendo? Una de las consecuencias, cuando yo no sé trabajar en comunidad, vivirme en equipo, trabajar en equipo, moverme en sociedad, tener relaciones, cuando yo no sé cultivar relaciones, empiezo a morir en los dones que Dios me dio. Eso es lo que Dios le dice a Caín. A partir de lo que pasó con tu hermano, ahora vas a trabajar, pero las fuerzas no te van a volver, te vas a cansar. El don que se te dio se partió por la mitad, se fue secando, se fue debilitando. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, dice que aparte de perder la habilidad de cultivar, la segunda consecuencia es que él iba a vivir errante. ¿Qué quiere decir vivir errante? Vivir sin dirección. O sea, él iba a empezar a caminar sin una dirección hacia donde ir. No saber por qué hago las cosas que hago, no sé. Y entonces, ¿qué me mueve si no sé hacer? Las emociones y las circunstancias. Hay un coro, no sé si cantamos acá, pero es muy viejo. Dice, no vivo por circunstancias, ¿sí? Vivo por tu amor. Dice el coro. No me guío por vista, confiado estoy. Hay un coro muy viejo ahí. Pero a veces nosotros somos de vivir por las circunstancias y somos de vivir por las emociones.
¿Cuándo las emociones y las circunstancias empiezan a dirigir mi vida? Cuando pierdo la dirección de Dios. ¿Y cuándo pierdo la dirección de Dios? Cuando empiezo a perder la relación con mis hermanos. Ya no me siento tomar mate con mi hermano. Ya no soy de comer con mi hermano. Lo hago con una sola persona porque me interesa. Y con el resto no lo hago. Y lentamente me voy debilitando en un montón de cosas. Lentamente me voy debilitando. No me relaciono con mis hermanos. No me relaciono. Perdí la dirección hacia donde voy. Y empiezo a dejar que las emociones y que las circunstancias o situaciones empiecen a gobernar y a dirigir mi vida. Las dos consecuencias que tuvo Caín por haber matado a Abel. ¿Pero por qué? ¿Porque lo mató? No porque lo mató físicamente, sino porque no quiso invertir en su hermano. No quiso invertir en la relación. No quiso invertir, solamente quiso invertir en su propio egoísmo. ¿Me va siguiendo? Eso es. ¿Sí? Él rechazó a su hermano. Cuando vivo una vida sin relaciones con mi hermano, ni preocuparme por él, lo único que tendré es esterilidad. Voy a tener una vida estéril. ¿Qué es una vida estéril? Una vida sin frutos, sin resultados, sin nada. Pero David, no tengo amistades. Es una vida estéril. No tengo a alguien a quien llamar porque no confío en nadie. Tenés una vida estéril. Permíteme decirte esto entre paréntesis. Si no tienes a alguien a quien vos tenés la confianza de llamar por teléfono y pedir ayuda, eso es señal que estás estéril. ¿Lo vas bien? ¿Por qué? Porque no supe invertir. Empecé a morir. No, es que yo no confío más en nadie. Ahora no, porque todos me fallaron. Eso es lo que dijo Caín. Eso es mentira. Es egoísmo. Es que no confío en nadie. Porque todo... Eso es egoísmo. Mentira. Lo que llama la atención es ¿a quién podés llamar cuando te necesitas? No tengo a nadie. Ese es el problema. Tenés una vida entera. Es que nunca tuve amigos. Alguna vez me dicen, David, lo que pasa es que no tuve la suerte que vos tuviste. Vos te encontraste con Alejandro, te encontraste con Walter, vos tuviste un equipo de amigos, yo no tuve tu suerte. Eso se excusa y alguna. El proverbio dice, el que quiere ser amigo, se tiene que demostrar ser amigo. No, es que, ¿qué voy a estar viendo todo esto si...? Y empiezo a buscar cualquier excusa y argumento. Mientras que vivo así, llega un momento donde no queda más nada. Eso es esterilidad. Eso le pasó a Caín. Caín quedó estéril. Decía que estaba con Dios, no seas estéril en tu vida. Decía, no seas estéril en tu vida. No seas estéril en tu ministerio, en tus dones. No seas estéril. No lo seas. No lo seas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? La frustración en el propósito de Dios en mi vida. Eso es esterilidad. Es la frustración del propósito de Dios en mi vida. ¿Sí? Pierdo el sentido de por qué hago lo que hago. ¿Sí? Pierdo el sentido de por qué me tengo que mover, por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pierdo el sentido de cómo moverme. Porque digo que las emociones sean la brújula de mi vida. El rechazo, ¿sí?, lo tomé como una verdad. El temor comenzó a tomar decisiones por mi vida. En vez de dejar que la palabra de Dios y el amor de Dios tomen la decisión de mi vida, el rechazo y el temor son las dos piernas con las que yo me muevo. ¿Por ser personas así? Por temor a ser rechazado, me callo la boca. Por temor, y no pido ayuda ni nada por el estilo. ¿Y qué me estás diciendo con esto, David? ¿Qué me estás diciendo? Permíteme que voy terminando con esto. En vez de dejar que la palabra de Dios y el propósito de Dios se haga realidad en mi vida, lo único que voy a recibir es esterilidad. ¿Cuántas veces por mis pasiones, por mi egoísmo, yo dejé de adorar a Dios, lastimo a los que me quieren
y paga un alto precio. ¿Cuál es ese alto precio? Esterilidad. No hay frutos, no hay nada. No hay nada. Esterilidad. ¿Y cómo se sale de esto, David? ¿De qué forma se sale de esto? Escuchando la voz de Dios, obedeciendo su palabra, eligiéndole a Él. Somos llamados a tener relación. Somos llamados a vivir en comunidad. Somos llamados a invertir. Somos llamados. Dice que estaba la guerra de Vietnam y dos amigos les tocó estar en el mismo batallón y fueron al frente de batalla. Y en eso que estaban en el frente de batalla, estaban trasladándose de un pueblo al otro, tuvieron una emboscada. Y en la emboscada fueron con fuego cruzado y ellos tuvieron que salir escapando. El capitán dio la orden, escápense, dispersense, cada uno se dispersó como pudo hasta llegar a un lugar seguro. Cuando se juntaron, estuvieron en un lugar seguro, el capitán manda a pasar revista para ver cuáles fueron las bajas que sucedió y empezaron a dar nombres. Tal persona herido, tal persona no está, tal persona presente, cada uno empezó a dar. Y en eso este muchacho escucha el nombre de su amigo, fulano de tal, y ninguna respuesta. Que está enfermo, que fue herido, y que lo ponen como muerto, desaparecido. Entonces él se acerca al capitán y le dice: capitán, por favor, te pido que me dé permiso. ¿Para qué, soldado? Necesito, por favor, ir hasta donde estábamos y buscar a mi amigo. Pero, soldado, su amigo está muerto. No pude escapar. Imposible que esté vivo. Y él dice: capitán, por favor, déme permiso. Yo necesito buscar a mi amigo. Entonces le dice: no, mira, tu amigo está muerto, soldado. Usted no puede ir y usted va a morir también. Entonces uno se pone mal y dice: por favor, le pido que me deje. Entonces el capitán dice: bueno, tiene tantas horas para ir hasta ese lugar a buscar a su amigo. Pero lo más probable es que esté muerto y usted muera con él. Así que el soldado toma lo que es el capitán, va al lugar, llega al lugar, pasan un par de horas y entonces vuelve y llega herido en la pierna. Y el capitán lo ve y dice: ¿y soldado? ¿Dónde está su amigo? Ve que le dije que no estaba, que estaba muerto. ¿Y a usted qué le pasó? Quedó herido. Y gracias a Dios que no haya muerto. Entonces el soldado le mira al capitán y dice: soldado, capitán, ¿sabe qué? Está equivocado. Mi amigo no estaba muerto. Y el capitán dice: ¿cómo? No, mi amigo fue herido y estaba agonizando. Y cuando yo llegué le pude tomar de las manos. Y él me miró y me dijo: yo sabía que no me ibas a abandonar y que me ibas a venir a buscar otra vez. Yo sabía que no me ibas a dejar aquí tirado. Capitán, mi amigo. Eso es invertir en relación. Eso es confiar. Yo sé lo que vos vas a hacer antes que lo hagas, porque te conozco. Eso es amistad. Eso es relación. Eso es. Caín vivió todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Cómo terminó? Errante y estéril. Y a aquello que le gusta estudiar la Biblia, seguir leyendo y vas a ver qué le pasó a los descendientes de Caín. Cómo terminaron cada uno peor que el otro. ¿Y cuál fue la raíz? El egoísmo de Caín, que no quiso invertir en relaciones. Sus descendientes terminaron diciendo: si alguien por Caín morían 7 por la muerte de Caín, por mí 70 van a tener que morir. Agrandó y exageró la violencia. ¿Cuál es la raíz de todo? El egoísmo. Amado, la pregunta de Dios sobre Caín es: ¿dónde está? La pregunta de Dios hoy para nosotros es: ¿dónde está tú? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Es que no me importa que haga lo que quiera, él es grande. ¿Dónde está tu hermano? Está teniendo esterilidad.
sentir que tus dolores, tus destinos están muriendo, se están secando? ¿No será que no te estás relacionando con lo que está pasando? Dios puede confiar en vos de tal manera que Él sabe lo que vas a hacer antes que lo hagas. Tenés en tu lista de personas que vos las primero vas a llamar, porque si yo sé que algo va a hacer. Sara Marín nos decía el otro día, le contaba a mi esposa. Decía, me sentí tan bien y daba gracias a las hermanas que fueron y todo. Y decía, yo sé, ella está con tratamiento de quimio. Yo levanto mi teléfono y yo sé que tengo personas que van a venir, no sé. Y hablaban de las chicas que fueron a cuidar a la noche, de Raquel, Irene, que fueron a visitar. De un montón de gente que se Eso es confiar. Yo sé que levanto el teléfono y sé que la otra persona va a responder. Yo sé. Eso es confiar. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Pero David, ¿qué cansa invertir de esa manera? Claro que sí. Porque para invertir el motor es eso. No cuánto llevas. Cierra tus ojos por un momento. Y con tus ojos cerrados, decirle, Señor, mostrame. Estoy empezando a tener esterilidad en mi vida en algún área. Estoy empezando a desconfiar de todo el mundo, ya no confío en nadie. Estoy dejando que las circunstancias y emociones dirijan mi vida y perdí el rumbo. Señor, estoy dejando que las emociones me gobiernen. Señor, estoy perdiendo, Señor, el sentido. Si en esta mañana hay personas que dicen, David, me cuesta confiar. Si en esta mañana hay personas que dicen, David, me cuesta confiar. Ahí donde estás, yo te invito a que hagas este compromiso con Dios. Y que le digas al Señor, Señor, yo quiero aprender a confiar. Enseñame a confiar. Enseñame a confiar. Señor, no quiero tener una vida estéril. No quiero tener una vida estéril. No quiero tener una vida donde los dones se mueran. No quiero, Señor. No lo quiero, Señor. Habla con Dios. No hables con tu hermano, no te distraigas con nada. Habla con Dios. Y decirle, Señor, enséñame a confiar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, damos gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Y enseñamos, Señor, a invertir correctamente y a confiar. En el nombre de Jesús, Señor, enseñame a confiar. Aunque a veces sea peligroso, y aunque a veces tenga miedo y temores, Señor, enseñame a confiar. Y yo puedo ser una persona tan confiable que tú puedas saber lo que voy a hacer antes que lo haga. Que mis hermanos puedan saber lo que voy a hacer antes que haga porque me conocen. Enseñanos. Gracias por tu amor. Gracias por vos, Señor. Son las personas 100% confiables. Señor, nosotros sabemos lo que tú vas a hacer antes que vengan las cosas. Tú eres 100% confiable. Gracias, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que nos están escuchando por la radio. Y que tengamos una semana en victoria. Una semana bendecida próxima. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Ponete de pie.
dale un abrazo a tu hermano, decirle Dios te bendiga, ahí tenés pizza para comer, y el viernes